Don José. Fernando, decía ese gran panameño, ese gran amigo, ese gran político y ese gran dirigente, Gerardo González Bernaza, de Joaquín Balaguer, decía que él no había conocido un hombre más astuto, Sí. porque es un hombre de astucia, es un hombre que sin verte sabía cómo tú pensabas y cómo tú eras, te podía describir. Sí. Bueno, ese hombre fue tantas veces desde el Trujillato, ¿ah? Bueno, él fue cuando Mario Vargas Llosa lo presenta en ese libro, que los hijos de Trujillo van a reclamarle, ¿qué vamos a hacer con nosotros? Y le dice, no sé, pregúntenle a ellos, y asómense hay un cañonero estadounidense ahí, dándome el respaldo para lo que yo necesite. Sí, Bueno. un zorro de esos caudillos de verdad. Veamos dónde estamos. Yo quisiera aprovechar estos minutos de esta mañana para hacer, Fernando, aquí con Fernando, algunas reflexiones sobre, en este momento, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué estamos buscando. Y un oyente, y yo confieso, yo leo todos los periódicos, todos. No solamente los leo, los estudio, miro para saber la línea, cuál es la matriz comunicacional, qué está tratando de comunicar y qué está tratando de influir, los leo. Y creo en la libertad de expresión, pero creo en la libertad con responsabilidad, creo. Pero me mandan este hoy por hoy de la prensa, Dios se mío. lo voy a leer. Ay, Dios mío. Yo sé que no es de su gusto, pero se lo voy a leer. Dice aquí el hoy por hoy de la prensa, del periódico La Prensa. Una vez contenido el contagio, como bien han logrado las autoridades, el país debe pasar a la siguiente fase sin dilación. Opa. Es insostenible que Panamá mantenga una cuarentena a su población hasta la aparición de la vacuna. Constituye una falacia que el país tenga que escoger entre salud pública y economía. Se puede avanzar en ambos frentes. Parece que nos escuchan, si hay el conocimiento y una estrategia adecuada. Nos toca aprender a vivir con el virus y ese debe ser el enfoque de las autoridades. El tiempo para mantener a la población paralizada y sometida al confinamiento sin parangón ya pasó, igual que ha caducado el modelo que segmenta la libertad por día y género. El plan de reapertura debe ser transparente e inteligente. En vez de seguir produciendo regulaciones interminables y absurdas, se deben enfocar recursos hacia la educación, la población, esas que tendrá que empezar a salir a interactuar manteniendo la distancia, y etc. Bien. Sensato. Pero uno tiene que ser consecuente con su pensamiento. Yo creo que no hay duda de que ya le pusimos las gráficas, estamos en una etapa nueva del virus, pero no hemos resuelto el problema del virus. Y nosotros siempre hemos sostenido aquí que no debemos caer en el dilema de economía versus salud, Sí. sino actuar simultáneamente en bajar la curva del contagio y contener la curva de caída de la recesión. Es decir, no existe ese dilema si nosotros lo planteamos así. Bueno, sí existe porque hay alguien que lo plantea así. Pero podemos actuar y debemos actuar en las dos líneas. Para actuar en las dos líneas, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que crear un ambiente, amigos de la prensa, no solamente del periódico de la prensa, sino de la prensa en general, un ambiente apegado a la verdad. Ni la prensa es dueño de la verdad, ni nosotros somos dueños de la verdad. El dueño de la verdad dejó de tener la verdad. La verdad hay que buscarla diariamente, en los hechos. Y es precisamente gran parte de lo que nosotros hacemos aquí. Alguien ayer decía que si nosotros éramos voceros del gobierno, bueno, ya quisiera el gobierno tener voceros como nosotros. Nosotros somos voceros de lo que nosotros pensamos y de lo que creemos que es bien para el país. Y le ofrecemos a ustedes la información mucho más completa para que usted tome sus decisiones. La nuestra la estamos expresando ahora. Creo, sinceramente, que el ambiente de hostigamiento, el ambiente de manipulación de la información para matrices dirigidas a controlar la acción del pueblo, son perniciosos para esta etapa. Entonces yo invito a la prensa que se sume a la corriente de la unidad nacional. No, la unidad no es que todos pensemos iguales, no. La unidad para accionar cosas importantes.
sobre la base de la verdad. Punto. Y de la justicia. Pero utilizar la transparencia y la corrupción como elementos pivotes, porque yo tengo un medio y yo te puedo coaccionar a ti, por ese camino no vamos para ningún lado. Por eso nosotros traemos a la discusión, al debate aquí, al debate serio, informado, de datos, de discusión de los temas, porque tenemos que abordar, junto con el presidente Cortizo, que es el presidente actual, no hay ninguno otro, y el vicepresidente Gabriel Carrizo, que no hay ninguno otro, le guste a la prensa o no le guste, ¿no? Esa es la realidad. A mí no me gusta, por ejemplo, la cosa que hace la prensa, a mí no se me va a ocurrir que cierren a la prensa. No se me va a ocurrir, ni que cierren a TV2. No se me va a ocurrir. Aún con sus graves errores, ellos juegan un papel, si no nos hubieran permitido a nosotros elaborar nuestras posiciones. Nosotros, que representamos las corrientes más importantes del país, tenemos más cosas para vencer que para dejarnos apabullar por la manipulación. Ese es el primer comentario que le quiero hacer. El segundo es el siguiente. ¿Cómo superar esto? La primera es que tenemos que hacer un esfuerzo de dejar de estar tuiteando cosas sin saber confirmadas. Ayer me decía un tipo, yo no había caído en cuenta de que quién te iba a regalar 1.500, un hospital de 1.500 camas. Yo no sabía que costaba tanto. Claro. Solamente pensar en eso te indica a ti que eso era una mentira. Pero lo que quiero plantearle ahora, fíjese, estimados televidentes, las cosas que nosotros tenemos que abordar. Nosotros tenemos ahora mismo más de 250.000 personas que ya están en el desempleo. Y ese número va a crecer. A 400.000. Probablemente a 400.000. Tenemos que pensar en ellos. Tenemos que pensar en los sectores de la pequeña y mediana empresa, que incluye a gran mayoría de gente del pueblo, que tiene su tiendita, que hace su chicheme, que vende su fritura, que hace su artesanía, a la pequeña y mediana empresa de la clase media, que con esfuerzo, con dedicación, hicieron sus empresas para prestar servicios de cumpleaños, de matrimonio, de empresas que son digitalizadas, de empresas gente que vende comida en la calle, que vende comida, de restaurantes, gente que se encuentra agobiada. Tenemos que pensar en ellos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que pensar en los jubilados. Nosotros tenemos que asegurarle a los jubilados que van a recibir sus pensiones y que van a tener un servicio de atención médica como se merecen. Entonces tenemos que abordar el tema de la Caja del Seguro Social. Pero si los medios se van a ir a estar empujando los intereses económicos de quienes ellos representen y no representar la lucha por la verdad, entonces lo que vamos a tener es un calle arriba y un calle abajo. Y es por ello que en el caso de la Caja de Seguro Social, nosotros tenemos que determinar claramente quiénes son los que les interesa la reforma y quiénes no. La reforma la vamos a hacer con quienes les interese la reforma. Y hay que hacerla. Claro que hay que hacerla. Pero usted se imagina la complejidad de una reforma de la Caja de Seguro Social. Cuando usted toca el IBM, le está tocando el corazón a la gente. Y cuando a la gente le toca el corazón, ya la mente no funciona. En el campo, yo aprendí que los hombres matan por dos cosas. Tierra. Por la tierra y por la mujer. Igual la mujer. No nos engañemos. Entonces, en ese sencillo pensamiento, nosotros tenemos que pensar en los jubilados. No tenemos que pensar en los desempleados. Tenemos que pensar en el sector empresarial. Claro que tenemos que pensar en el sector empresarial. Nosotros tenemos que ver cómo nosotros vamos a recuperar nuestras industrias y nuestro comercio. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a los bancos a participar más en el desarrollo nacional. ¿Qué cosas tenemos que hacer que en el sistema bancario nuestro, con ese oficial de cumplimiento que está ahí, que cuando usted va a pedir una cuenta, que se la abran, vaya usted a abrir una cuenta en el banco, lo que sea. Nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer en el sector agropecuario. Ya el gobierno tiene un proyecto, pero tenemos que ampliar cosas ahí en ese sector agropecuario. Nosotros tenemos que ver qué cosas tenemos que hacer en el sector logístico,
qué cosas vamos a hacer en la matriz de generación de este país para hacerla que usted pague menos energía, para darle mayor consistencia al sistema y mayor seguridad, confiabilidad y precios adecuados. Hoy estamos pagando una tarifa demasiado alta en el sector eléctrico. Tenemos que saber qué vamos a hacer con el agua. Tenemos que modificar el IDAN. Claro que tenemos que pedirle al gobierno que nos explique las cosas. Pero también tenemos que tener una justicia que nos permita a nosotros no hacer lo que pasó el quinquenio pasado, en donde se utilizaba la llamada noticias crímenes con denuncias, entre comillas, de malversación de fondos y se pasaban las fotos de la gente para acusarlos. Los llevaban al Ministerio Público y solo bastaba con una indagatoria para dejarte preso. Y ese preso te hacía una condena. Y en ese ambiente malsano todavía pretenden algunos que sigamos en él. Y se le ha propuesto al gobierno que si no pone preso a fulano, particularmente a Martinelli, seguirá el hostigamiento. Eso tenemos que dejarlo al lado. No la justicia, no. Pero es la justicia la que necesitamos. No puede ser que por ahí ande gente a la que a uno le interesa que ande libre y por ahí ande gente que no es culpable, pero que le interesa que sean culpables. No. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto en esta guerra de guerrilla que se ha montado de ciertos medios. Contra el gobierno, contra los que tenemos opiniones diferentes. Y yo creo que este es un momento de reflexión importante, porque fíjese los riesgos que nosotros tenemos. Usted o no usted consciente, si usted compara la República de Panamá con Centroamérica y con Sudamérica, veamos la diferencia sustancial de entre ellos y nosotros. Nosotros somos un paso obligado del mundo. Nosotros somos el canal que comunica los dos grandes masas de los grandes océanos del mundo. Eso nos da a nosotros una posición geográfica y una posición en la geopolítica mundial sin precedentes en la región esta. Y nos da a nosotros un nivel de importancia que sobrepasa nuestra pequeñez geográfica y nuestra pequeñez poblacional. Nosotros lo entendimos desde de las guerras que desarrolló Omar Torrijos. Y nuestra generación, que hace 62 años, se levantó. Y esa misma generación, los Ahumada, los Salas, los Ascanios, fue la misma generación que acompañó a Torrijos, para que estén claros. Entonces nosotros necesitamos hacer algunas reformas importantes, por consenso, entendiendo las diferencias de la época de Torrijos y la época actual. Hay que hacer reformas. ¿Cómo hacerlas? Tenemos que hacerlas con el mayor consenso posible, con el mayor respeto. Con el mayor respeto a la justicia, pero no escudándonos, no haciendo nosotros cómplices de aquellos que quieren crear ilusiones para no cambiar nada. Ese es el populismo. O de los que desde la derecha nos asustan con que China es peligrosa o que fulano es peligroso para no hacer nada. Nosotros tenemos que actuar con un nivel de independencia y de entender cuál es nuestro papel. Estados Unidos es un aliado nuestro, claro que es un aliado nuestro, pero nosotros no somos waiters de ellos. Nosotros tenemos que entender la nueva geopolítica que se está abriendo en el mundo. Afortunadamente nosotros seguimos siendo parte integral. Dígame, ¿qué país de Centroamérica es responsable de 7% del comercio, 5, 6, 7% del comercio que tiene la infraestructura que tenemos nosotros? Ninguno. Ninguno. Miren qué está pagando El Salvador con Bukele. Un desastre es lo que es ese país. Guatemala. O Brasil con Bolsonaro. O Brasil con Bolsonaro. Fíjense lo que está ocurriendo. Miren lo que está pasando en nuestro hermano país de Colombia, donde se están matando y donde hay una crisis económica seria. Y aquí. Entonces, yo quiero hacer un llamado, Fernando, a la sensatez. Y le pido al periódico de la prensa que sea consecuente con este editorial que acabo de leer. Y dejen de estar publicando cosas que no se corroboren. Fíjese, gran parte de nuestra oposición
a las auditorías que el excontralor Federico Homber hizo, manipuladas, y que fueron utilizadas como mecanismo de garrote para poner presa a gente, es porque esas auditorías no eran auditorías forenses y las leímos, las discutimos aquí con ustedes. Esas auditorías no llevaban el contradictorio, es decir, si la tesis del auditor era que había un robo, él tenía que explicar la otra tesis, es que no había. Y ambas debían llevarle a una conclusión. Si yo voy a hacer una noticia que China nos regaló, o una empresa china, o China nos regaló un 1.500, yo tendré que preguntarle al embajador chino, hey, ¿verdad que ustedes no van a arreglar? ¿Alguna empresa ustedes? Tenían que hacer eso como mínimo. Pero no. Entonces yo creo que pongan eso a un lado y hagamos un esfuerzo como nación. Y no se lo haga a nombre mío. No, yo no le pido permiso a nadie para hacer mis luchas. Y cuidado, cuando alguien quiera hablar de las luchas de alguien, ojalá haya hecho lo que nosotros hemos hecho en las luchas por Panamá. Cuando la gente estaba escondida por Noriega, nosotros estábamos en el Congreso de los Estados Unidos denunciando esto. Cuando nosotros estábamos en la guerra por la independencia de Panamá, nosotros estábamos haciendo la reforma agraria con Omar Torrijos y desarrollando el plan eléctrico o pidiendo apoyo internacional. Entonces, creo que nosotros tenemos el caudal humano, la capacidad, y yo creo que el presidente Cortizo lo que debería entender es que es necesario un nivel de consenso nacional, un nivel de entendimiento nacional entre los partidos políticos y las fuerzas políticas del país. Y les hago un llamado a todos, porque si nosotros cogemos el camino de la confrontación ahora, entonces vamos a tener que aislar a esos sectores. Porque el bienestar de los 400.000 desempleados de la clase media nos va a obligar a tener que separar a quienes quieren el caos y quienes queremos que se produzca el desarrollo. Entonces, no caigamos en el dilema de exclusión. Los invito, con un poco de experiencia en la lucha política y social, los invito a no tentar al diablo, ni buscar la quinta pata del gato. Así es.